Amigos de Japón, ¿se han preguntado cómo es una tienda de $1 aquí en Japón? El día de hoy nos encontramos en Daiso y vamos a encontrar qué locuras nos tiene esta maravillosa tienda que por solo 100 yenes tiene cantidad insorbitante de productos para que puedas conseguir. Estás viendo a de Japón y esto es un episodio más de nuestra aventura por Tokio. Comenzamos. Ahora sí estamos en la mera temporada de calor, ahorita están haciendo 30, 35, 37 grados de media y es por eso que de los primeros productos que nos encontramos son puras cosas para el calor. Miren, como ya saben, pues todos los productos de aquí son de 100 yenes, entonces lo que no traiga precio, pues directamente va a costar 100 yenes. Estas son unas manguitas con protección ultravioleta de taxista, para que no andes acá como bicolor, de un color uno y un color otro. Estas también son contra rayos ultravioleta, pero lo más interesante es que estos ya cuestan 220 yenes, ¿no? Nada más que esta es una como bufandita especializada para distintas presentaciones, para el cabello, para la cara, es como el que utilizan los motociclistas. Yo creo que si ves a una persona llegando con eso en una moto en México, mejor corres, pero aquí son puras viejitas por lo general. Y finalmente tenemos estos asientos que son los asientos en friacola, mis favoritos. Nada más que aquí pues sí ya el precio sube un poquito, a 330 yenes. Y esto básicamente pues es para meterlo en el refri, sacarlo y que esté frío, entonces pues ya puedes estar acá fresquita o fresquito, ¿no? De por allá abajo. De por allá abajo, o donde te lo quieras poner. Y no, es que luego hay gente que se lo pone en la espalda, ¿no? Como en la mochila o así. Entonces, pues donde necesites frescura, ahí va a estar. Y yo estoy convencido de que si hay algo que se puede inventar, los japoneses ya lo hicieron. Estos son algunos productos que verdaderamente yo creo que me gustaría probar. Probablemente nos llevemos uno. Son como aerosoles que tienen, pues ya sea menta o algo muy fresco. Entonces te lo echas y sientes acá como el frescol, ¿no? De... pero pues tienen su presentación acá de Sprite normalito. Y el que a mí más me llama la atención, que es una especie de espuma. ¿Te gustaría probarlo? Sí. Es básicamente como sentir menta en el brazo, pero te lo pones donde tengas calor. Hay gente que se lo pone mucho en el cuello. Y pues ya andas fresquita o fresquito por aquí y por allá. Por 220 yenes, frescura para todo el día. Esto no te lo vayas a poner en la cola, yo creo que esto cierra mucho. ¡Auch! Oye, cuidado con mis nachas. Mejor el asiento de hace rato. Ahorita los productos que estamos viendo son de temporada porque tienen que saber que en Daiso por lo general los productos van cambiando dependiendo de la temporada en la que estén. Ahorita hace mucho calor, hay cosas para el calor. Cuando hace frío, hay cosas para el frío. Y aquí estas de aquí nos gustan mucho, de hecho tenemos unas que son las Cool Towels. Es básicamente un tipo de tela especial que supuestamente está como más fría. Y si la mojas, también permanece más fría y es típico que ves a los japoneses con sus toallitas colgadas y también para limpiarse el sudor. Y por la módica cantidad de 100 yenes, oye. Y acá, mira, incluso traen factor ultravioleta y todo. No está nada mal, ¿eh? Otra cosa que es súper típica del verano japonés, amigos, es que los niños comienzan a capturar estos animalitos, que son como los escarabajos, ¿no? Pero aquí en Daiso te venden todo, te venden desde la casita para el cochino escarabajo. Algo que me acaba de llamar mucho la atención está por acá, es un kit para que cuides a tus escarabajos, ¿no? Órale, los limpias y que les quites lo que no quieras que traigan. Le trae esos cepillitos y toda la cosa. Incluso, miren, de este lado venden la comida para el cochino escarabajo. Seguramente las conocen. En América Latina están prohibidas estas cosas porque los niños las succionaban y se ahogaban con ellas. Pero básicamente lo pones dentro de la casita del escarabajo y el escarabajo pues ya va a ir a comer. Y algo que no sé si ustedes sabían es que en ese principio básico de ir a coleccionar pues insectos es que Pokémon surgió. El principio básico, amigos. De ahí viene la idea. Aquí inclusive tienes la mochilita para guardar al escarabajo Pokémon. Sí, el Mushikago. Y mira, acá también te venden la Miren, redecita. para capturar ahí a los bichitos. Y es que esta época es de bichos a lo imbécil. De hecho, venden mucho del repelente para que pues no te vaya a tocar un insecto. Siente el fresquito. La verdad que yo no sé si los japoneses inventaron estas cosas, pero aquí en Japón son súper populares. Todo lo que tenga que ver con echarte aire a la cabeza. Miren, estos se venden aquí y allá. Aquí en Daiso son una excelente opción porque están bonitos. Pero lo que nos gusta más es que pues aquí no solo te venden el abanico, ¿no? Daiso se caracteriza por venderte todos los accesorios que necesitas para tu abanico. Entonces aquí te venden las fundas para los abanicos que ellos venden. Te venden distintas fundas, te venden distintos tipos de abanico, de plástico, de metal, de lo que tú gustes y mandes. Si no tiene precio, todo cuesta 110 yenes, ya con impuestos incluidos. Mira, aquí venden incluso una rejita para que los ventiladores no entren en contacto con tus dedos ni con tu cabello. Ah, que no se te vaya a atorar. Ajá, yo creo que va a ser medio frecuente que la gente, pues es que utilizan mucho estos ventiladores de mano como esto. Entonces yo creo que va a ser medio frecuente que las muchachas así de...
Entonces te compras la rajita y ya, no más nudos. En este tipo de tiendas van a encontrar que hay distintas secciones, incluyendo una zona como de belleza y estética. Van a encontrar que venden muchas cosas para el cabello, maquillaje y lo mejor de todo es el precio, que son, ya les dijimos, 100 yenes. Mucha gente hemos notado que pregunta en internet dónde conseguir los famosísimos parches para taparse los tatuajes cuando quieren ir a un onsen. Y miren lo que acabamos de encontrar en Daiso. Es chiquitito, ¿no? Ajá, es como pequeño. Si tienen un tatuaje muy grande, pues igual y ocupan varios. Inclusive los hay en distintos tonos para que escojan así como de, este me queda, este no me queda, este me queda mejor. Y algo que tienen que saber es que estos que encontramos por aquí son resistentes contra el agua y la suciedad, o sea, se la mugre. Para que se puedan ir a encuerar a gusto, ¿no? A los onsen. Sí. ¿Qué encontraste? No manches, estoy hallando los secretos de las japonesas, oye. Esta cosa es para pintar el pelo. Te venden el tinte para pintar el pelo y aquí trae sus instrucciones. Y yo creí que las japonesas, es que de pronto mis colegas en la universidad de pronto llegan con el pelo verde, morado, azul. Y yo dije, pues qué chicas tan creativas. No, me han engañado toda la vida. Es una especie de pincita que te pones en el cabello. Para cambiarte un mechón de cabello de distintos y mira, colores. Hay de diverso color, hasta colores que uno diría eso no se ve saludable. Azul, ¿ya viste? Sí. Gris con azul y todo. Órale. Yo creí que los vi primero y dije, ¿qué es eso? Como, no sé, muestrarios de pelucas o algo así. Pero no, mira, hasta trencitas hay. Otra cosa que hemos visto es que luego las chicas que acá son como más chic y que se adornan más luego para salir, estas sí he visto que se las ponen en el cabello. Es una pincita y pum, una cadena. Ajá, sí, te la ¿Y qué utilidad tiene eso, ¿Meramente estético? Sí, es solamente estético. ¿Y sabes qué me llama la atención? ¿Qué? Que esta zona de belleza está junto a las lavaduras de dentadura postiza. Como 2 etapas de la vida, ¿no? Belleza, vejez. Miren, llegamos a la zona de ejercicios. Obviamente pues está lo de siempre, ¿no? Está esta pesita, que es un buen ejemplo para enseñarles que si a veces sí cuesta un poco más el producto, va a traer un precio. Pero lo que me llamó la atención son este estante que está por aquí, que son distintos dispositivos para ejercitar el hocico, como para hacerlo así. Y aquí hay uno para la nariz, mira, como para hacer que se respingue un poco. Que sea más respingadita. ¿Tú crees que esto funcione? Según para quitarte la papada. Pues no estamos hechos de plastilina, ¿no? Hay gente que dice que sí sirve. Déjanos en los comentarios tú qué opinas. No sé, yo no creo que esto funcione. No somos masa, o sea, no es como que te la aplastes y ya tienes la nariz más respingada. Pues no sé, es como hacerte una cirugía plástica haciéndole así. Yo no lo creo, Rick. Un tip para todos aquellos que están de viaje por Japón y no traen muchísimo presupuesto, pueden venir a Daiso y pueden comprar aquí alguna clase de souvenir para regalar por la fabulosa cantidad de 100 yenes, 110 con impuestos. Y hemos visto que mucho de lo que se llevan son pues los famosos palitos para comer. Inclusive los podemos encontrar de distintos personajes. Tenemos de Hello Kitty, aquí tenemos de Gudetama. Por acá tenemos, miren, del perrito Shiba, ¿no? Ajá, el perrito Shiba. Y hay ocasiones en las que pues tienen colaboraciones de todo tipo, ¿no? O sea, la idea es venir y ver qué colaboraciones tienen en ese momento. Es un poco como Miniso, no sé si habrá Miniso en toda Latinoamérica, pero un poquito como Miniso más o menos, pero más barato. Miren, esta es una versión de una almohada aquí de Daiso, que es como cuadradita y está hecha de tatami. De tatami real, ¿eh? Es tatami auténtico y real. A mí se me hace una locura que esto cueste 300 yenes. Y aquí en Daiso puedes encontrar almohadas. Depende del Daiso, pero sí puedes encontrar almohadas. Es un gran tip para aquellos que vayan a vivir en Japón. Si tienes planeado vivir en Japón en algún punto de tu vida, te recomendamos mucho visitar este tipo de tiendas porque aquí te puedes surtir de cosas para tu nuevo hogar por un precio bastante módico. Por ejemplo, venden cosas de cocina, inclusive venden pequeños muebles, cortinas, adornos, tenedores, cubiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, y también venden aquí como artículos para quien no quiere tener, como quien no quiere la cosa. Esto convierte cualquier traste en una especie como de mango estufoso, como para agarrar cosas calientes. Y es algo que van a encontrar muy seguido en Daiso, como cosas curiosas de... ¿Qué es eso, no? Es algo que no sabía que necesitaba. Miren, aquí venden las cucharas para las arroceras. Estas cucharas son como muy famosas. Sí, mira, aquí también. Ay, para el okonomiyaki. Cuando en nuestro video de okonomiyaki, si quieres comprarte el tuyo, en tu país te va a costar caro, porque estas cosas son especializadas para okonomiyaki. Y aquí, 150 yenes. Obviamente, pues puedes adaptar algo, ¿no? En tu país. También mira, por ejemplo, que es para fabricar las guiecitas. Es una prensa en sus 100 yenes. Totalmente en vivo. Mira, este también me llamó la atención.
Es como una especie de estrella. Este lo vimos en un video el otro día. Para ponerlo en las estufas, En las ollas. en las ollas y como que apilar ollas y que no se lastimen. Eso es lo que pasa cuando cumples 30 años en un país como Japón. Te emocionan estas cosas. Yo creo que en cualquier país. ¿Sí? Sí. Sí, no, pues es que son útiles y son baratas. Otra parte gigantesca e innegable de la cultura japonesa es el tema de las chanclas, amigos. En cualquier casa donde entren se van a tener que quitar los zapatos. A veces ni siquiera es por el gusto de la persona, ¿eh? A veces es porque el piso se deshace si pasas con zapatos normales. Entonces aquí venden pues chanclitas que están hechas así como... Este material es un poco más suavecito, más rico. Pero también pues esta parte es más suave para que no vayan a dañar el piso. Y aquí te las venden igual, en 300 yenes, 100 yenes. Especialmente si el piso es de tatami. Si el piso es tatami, que justamente mira, aquí venden tatami. Ya les enseñé una almohada de tatami, pero mira acá. Te venden como los parchecitos de tatami por si ocupas... Pues yo me imagino como parchar un tatami que se haya dañado, porque es caro. Entonces aquí puedes venir y pues ya te compras acá la moda que quieras en chanclas para tatami, ¿no? Y a veces no son de tan mala calidad, porque si uno diría, bueno, ¿y qué puedo esperar, no? De 300 yenes. Puedes esperar unas chanclitas, unas pantuflitas cómodas. Nada más que aquí si yo no me la jugaría si tienes el pie muy grande, porque pues no hay, o sea, estos son casi que unitalla. Esto está curioso, ¿no? Con tatami, para tatami. Mira, Mariana, casitas para perro. Y para gato. Como para perro pobre, ¿no? Este sí está como feita. No me gustó. Yo creo que como para gato esta está más chida, ¿no? Así como Ay, pero también canastita. para perrito. ¿Sí? Ay, qué bonito. Es que los perritos Aquí tiene la patita. deben de saber que yo soy una persona de perro. Pero imagínate, o sea, puedes comprarle una casa a tu perro por 500 yenes. Y aquí también en Daiso venden directamente pues que el cepillo, las toallitas para por si la le salida, salen piojos Pulgas. o pulgas. para la estética. Este es como un túnel para gato. Así como porque lo extiendes y hay como una bolita aquí. Está cool. Mira, también venden pelotitas. Mira, es una pelota de takoyaki. Este El está perro. muy cool. Eso también es bien típico aquí en Japón, ¿no? Que les ponen estos como collarcitos sí. que brillan. Para que vean dónde está el perrito. Y miren, siempre que vean un perro ridiculizado en TikTok o así, es que probablemente su dueño japonés compró el vestidito aquí en Daiso. Venden de vaquero. Mira, de colegial también venden. Un perrito Sailor Moon. Imagínate un perrito con esto. Está cool que te vengas a hacer como cosplay con tu perro, ¿no? Sí. ¿Hay gente que les guste el cosplay, que nos sigan? Déjanoslo en los comentarios. Miren, aquí también tienen enfriacolas para el perro. Ah. Como para que el perro esté fresquito. Y tienen de distintos tamaños. Ese es como para el chiquito. Este es como paqueta cama para perro más grandote. Y miren, este está súper cool. También tienen collares enfriadores para el perrillo. Aquí lo piensan en todo, ¿eh? Y la gente gasta mucho dinero en sus mascotas. Algo que es muy famoso aquí en Japón, oigan, para hombres y para mujeres, es que traigan su celular colgado con estas correitas cuando no quieren traer bolsa, así como aquí está en la imagen, y simplemente traen el teléfono ahí y la gente Flotando. no les hace nada, ni se los roban, ni se los jalan, cosa que en México, por lo menos, si pasara eso, sí sería el matanga, ¿no? Matanga, dijo la changa. Aquí el peligro somos nosotros, ¿no? O sea, cuando nos ven a nosotros es que se cruzan al otro lado de la calle. ¿Sabes qué? Yo creo que si en algo brillan los japoneses es en la cantidad de accesorios que tienen para celulares. Ya hicimos un video en Yodobashi Camera, vete a verlo por allá. Pero aquí también, ¿eh? O sea, de 100 yenes te puedes encontrar desde la mica para tu celular, que son de muy buena calidad, hasta directamente pues los audífonos inalámbricos, esa cosita para el iPhone, estos audífonos inalámbricos que son completamente de estos True Wireless System y hasta que son IPX4 y todo por 1000 yenes. 1100 con impuestos. 1100 con impuestos. O sea, no crean que Daiso, por ser la tienda de dólar, pues ya está mal. O sea, tienen cosas de buena calidad. ¿Y sabes qué es lo que más me emociona a veces? ¿Qué? Aquí dice caja con tapa para herramientas. Tienen Sí. español. Pero no se dejen guiar porque a veces ese español es brasileño. De hecho, ahí está, pues está escrito en realidad esto. Bueno, yo me imagino que debe ser brasileño, portugués. Pero no se dejen llevar. O sea, probablemente no es español. Es portoñón. Es porteñol, sí. Acá para la racita que le gusta esto de pues estar limpiando sus computadoras, armar computadoras. Venden desde el cable HDMI, conectores HDMI 4K. Venden incluso estas cosas que son especializadas para limpiar tu computadora. Y todo es directamente, al menos yo lo he probado durante estos años que he estado viviendo aquí. Y todo es de buena calidad, ¿eh? O sea, no es de que lo vas a usar y se va a romper. A diferencia de otros países de la tienda de dólar, aquí puede que no te cueste $1. Puede que te cueste 3, 4, 5 dólares. Pero todo es de buena calidad. Lo puedes usar durante mucho tiempo. Tengo cosas que compré cuando llegué y que sigo utilizando y que no tiene signos de que se vaya a romper. Obviamente pueden encontrar cosas de mejor calidad en otras tiendas, pero si andan en un apuro o con poco flujo de efectivo, esta es una gran opción.
Sí. Algo que tienen que saber es que hay sucursales de esta tienda a lo largo y ancho de todo Japón, pero no en todas van a encontrar lo mismo. Van a encontrar que tienen cosas distintas, puede que en uno encuentren algo que en otro ya no vuelvan a ver, y aparte tienen productos de temporada, entonces puede que un día lo vean, vienen en una semana y ya no lo van a encontrar porque ya se vendió. Ténganlo en mente. Ajá, esto que dice Mariana es muy importante, ¿eh? Yo, por ejemplo, colecciono con ella. Mariana y yo básicamente coleccionamos cartas de Pokémon. Y de hecho, es muy frecuente que vengamos a Daiso porque tienen muy buenos suplementos muy baratos. Por ejemplo, aquí tienen estas cositas para las cartas, ¿no? Pero es bien común que quieres encontrar algo y que nunca lo vas a volver a ver. Por ejemplo, este me gustó, ¿no? Que es como un stand. Nunca lo habíamos visto. Nunca lo habíamos visto y te garantizo que lo vimos aquí y nunca lo vamos a volver a ver. Entonces, si te gusta algo, no te esperes, porque igual no lo vuelves a ver. Este es el pasillo de la papelería, es un pasillo que les recomendamos mucho. Van a poder encontrar stickers, también estuches de distintos tipos, colaboraciones con distintas marcas. Casi siempre van a poder encontrar cosas de Disney y también de personajes japoneses. Y algo en lo particular que me gusta mucho es su sección de plumas y también de plumones y de marcatextos, que van a poder encontrar, que los hay de distintos colores, como pasteles, más chillones. Mira, estos huelen. Me acuerdo esos que cuando estabas en la primaria que tenían como olor. ¡Ah, qué chido! Estos tienen olorcito a frutas. Aquí tenemos plumones indelebles también que tienen colores como más chillones, más padres. Y una recomendación en particular, si es que están buscando una pluma buena, bonita y barata, esta marca de Jetstream, se las puedo recomendar mucho. Tienen de distintos modelos, muy buena. Por alguna razón aquí en Japón es el único lugar en donde he visto como lapiceros que tienen grosores de .3, .2. Eso también me llama la atención, ¿no? Como que sí están bien locos por dibujar y escribir y así. Sí. Les gusta mucho. Al japonés promedio le gusta traer su libretita de dibujo y todo. Creo que Mariana ya encontró algo más. ¡Oh! El mundo de Mariana. En la sección de papelería también van a encontrar que venden esta clase de sobres. Son súper famosos aquí en Japón, porque dependiendo de la ocasión que sea, es como el tipo de sobre que se tiene que dar. Si es para cumpleaños, si es para año nuevo, si es para bodas, si es para cualquier otra cosa. Hasta para funeral hay. Para funeral también hay. Entonces hay como con distintos motivos, y por lo general, o uno de los motivos para los que se utiliza es para meter dinero y pues dárselo, por ejemplo, a los que se casan o a los niños en año nuevo. Mira, por ejemplo, los de boda se caracterizan por tener esos moños que están ahí como muy coloridos. Después también se pueden utilizar estos que están aquí abajo, que son como rojo y blanco. A mí me ha tocado ver que utilizan estos que son blanco y negro para para los funerales, ¿no? Directamente, como para dar un dinero de apoyo a la familia. Y estos otros, ocasionalmente se les da pues a los niños como regalos, ¿no? Ya llegamos a los dulces. Algo que yo me acuerdo mucho cuando fui niño fue que te vendían los típicos cigarros de chocolate. Y miren, aquí todavía los venden. ¡Órale! No sé si sean chocolates, son de cocoa, cigarro de cocoa. Ah, Me imagino ¿llevamos que unos? ¿Quieres uno? Sí. Lo que le digo a Mariana es, en Daiso, la cantidad es infinita. Y mira, también venden unos de vitamina C. Sí. Cigarros de vitamina C. Son cigarros de vitamina C, mira. Esos también nos los llevamos, Sí. ¿no? Para probarlos. Ah, mira, este es otro dulce que me llama mucho la atención. Se les llaman silbadores. Son unas donitas que te pones en la boca y cuando succionas hacen como... Se hace un poco peligroso porque yo creo que los niños han de succionar y de pronto se atora, ¿no? Pero eso también me lo voy a llevar para hacer una demostración más tarde. Miren, aquí hay también como una sección de juguetes, aquí como para que vistas a tu Barbie y le cambies. ¡Oh, mira, hay uno de kimono! Kimono para Barbie, oye. ¡Qué bonito! Pero mira, incluso te venden a la Barbie... A la muñeca. A la Daiso Barbie. O sea, la cosa está en serio, ¿eh? Y la mayoría de estas cosas son de la misma marca. O sea, sabes que va a quedar... Si compras algo de aquí, sabes que le va a quedar algo de aquí. Algo que también hemos visto que muchos viajeros hacen es que compran su boleto de viaje para sus cumpleaños. Entonces, aquí en Daiso van a encontrar todo para poder celebrar su cumpleaños. A ver, póntela. Feliz ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¿Sabes algo que hacen mucho, especialmente las chicas? Hacen unas cosas que se llaman Yoshikai, que es básicamente donde 5, 10, 15 amigas rentan una habitación de hotel y pues se van a disfrutar de la vida, ¿no? Una noche completa. De hecho, hay paquetes en los hoteles que tienen especialidades para Yoshikai y se llevan así cositas de este estilo para jugar, para celebrar y así. Toda clase de estupideces, oye. Mira, muchas estupideces y mira, ya llevamos una canasta llena de las mismas estupideces que estoy criticando. Ah, mira, encontré el Umaibo. Está la versión Shida, que es el Umaibo.
Como un cheto Básicamente gigante. Un chetote gigante. Y también creo que venden el Masuibo, que es una versión como imitación del Umaibo y que según sabe más feo. De hecho, Masuibo es como el palo que sabe feo y Umaibo es como el palo que sabe rico. Ay, nos llevamos unos para Sin albur. probarlos. Miren, las cosas de los sabores está interesante. El Umaibo este es de como sopita de elote. El blanco dice que es de queso, miren. Yo quiero el de queso. Ajá, yo también voy a llevar uno de queso. Y miren, este de por aquí dice que es de lengua de vaca. De lengua de vaca. Mira, ahí trae su vaquita para que te des una idea de lo que vas a probar. Este de por aquí es de salami, mira, sabor salami. Este de por aquí es de vegetales, dice ensalada de vegetales. Es de camarón con mayonesa. Aquí quién sabe de qué sea. De señor, ¿no? Sabor señor. Palo delicioso, sabor señor. Esto está poniendo peor cada vez. Ah, este es de takoyaki. Ah, creí que era Kirby. ¿Es esa música que oyen? Es el llégale o hacemos que le llegues o te apagamos las luces. Entonces antes de que nos apaguen las luces, amigo, vámonos ya, hay que pagar. Pero antes, miren, estos dulcecitos son súper típicos de aquí. Son como unas pastillitas y hay un Pokémon que está inspirado en estas pastillitas. Vamos a pagar. Vamos. Bien, amigos, llevamos cantidades exorbitantes de Umaibos. Para probarlos con ustedes. Resulta que por 10 te cobran 100 yenes. Entonces Mariana dijo, es mi momento. Esto son 2 bolsas de puro placer. Así, apuntando a Daiso. Pero sí, mira, ya nos están apagando las luces. Sí, es así de ya corten. Entonces, ¿qué será? ¿Dónde hacemos la muestra de lo que compramos? ¿Quieres hacer la muestra de lo que compramos? En la casa, ¿no? Vamos a la casa para que vean qué compramos. Hemos llegado a casa, amigos. Ahora sí vamos a ver qué fue lo que compramos. Que está en estas 2 bolsitas. A ver, Mariana, sirve de manera a interventor. ¿Qué es eso? Esto es un soporte para la silla, para que pues la pongas así y pues haya algo de soporte. Así mero. Para soportar aquello de las espaldas de treintones. Que me la paso sentado en esa oficina todo el día. Esta también. Que es básicamente lo mismo, ¿no? Nada más que esto es para el coche. Perfecto. Pero no tenemos coche. No tenemos coche aquí, pero esperamos que jale también para la silla normal de la oficina. Luego tenemos esta, que no compramos ahí en el Daiso, pero me llamó la atención. Ahí les dejo el dato, es una cerveza especial del verano. Empezamos con la bolsa número 2, que contiene más de las cositas especiales. Esto es un contenedor. Y les voy a enseñar. Así como para meter como revistitas y libritos y así. O cosas importantes, documentos importantes. Ahí pues directamente este contenedor nos costó igual $1. Después tenemos este abanico que Mariana no se pudo resistir. Luego compramos cantidades groseras de Umaibos. Esto los vamos a guardar para otro video para que sepan más o menos a qué saben. Espérenlo. Compramos también, estos los vamos a poner en el otro video, que son estas como cigarritos de vitamina C. Y junto con esos compramos los cigarritos de chocolate, muy geniales. Después compramos estos dulcecitos. Estos son pues como dulcecitos de verano. No sé, como que están muy relacionados a cuando hace mucho calor. Es básicamente azúcar comprimida. Estos dulcecitos que hacen como ruido. Muchos Umaibos y esta caja para almacenar algunas cositas. Otros papeles. Y todo eso, todo lo que están viendo en esta pantalla, amigos, nos salió por la fantástica cantidad de 1,374 yenes. Y pues eso fue lo que compramos en el Daiso. Y no solo eso, eso fue el video del día de hoy, que nunca habíamos acabado un video en la casa, se siente emocionante. Sí, eso está muy cool. Déjanos un comentario, déjanos tu like, comparte el video si es que te está gustando el contenido y nos estamos viendo en el próximo video. Nos estamos viendo, amigos, cuídense mucho, hasta luego, adiós.